Como hemos podido observar durante toda la jornada, el COVID ha demostrado que la evolución de la logística garantiza mejores cadenas de suministros capaces de resistir y adaptarse a diferentes crisis, cobrando, por supuesto, una mayor importancia debido al intercambio comercial tan necesario en estos momentos. Para continuar ampliando y profundizando sobre estos temas, quiero invitar al señor Alejandro Andrés nuevamente a que suba a nuestro escenario. Alejandro es el director editorial de revista Mercado, quien estará acompañado del señor Alexandro Schad, presidente de Axiologic. Asimismo, nos acompaña el señor Cristian Peralta, director comercial de HIT Puerto Río Jaina. Y para completar este panel, invito al señor Mario Chong, vicepresidente de Logística de Marítima Dominicana. Ellos estarán conversando sobre los grandes desafíos de una industria indispensable. Muy bien, buen día, bienvenidos todos. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por acudir aquí al evento de transporte y logística para darnos cuenta un poco desde sus respectivas atalayas de qué es lo que han vivido y cómo ven un poco el futuro. Bueno, ustedes desde el minuto uno en el que se vislumbró en el panorama que venía un virus con unas intenciones funestas, estaban en el peor sitio, en el peor momento posible. Quiero saber personalmente, ¿cuándo y cómo se dieron cuenta de lo que venía y qué es lo que su, digamos, algoritmo tuvo que elaborar a prisa y corriendo para ajustarse a la situación en aquel momento crítico? Empezando por aquí. Muchas gracias. Gracias a Revista Mercado por la invitación y creo que estos eventos nos alinean a todos en la industria y es por esa la suma importancia. Muchas gracias nuevamente. Adelante. Pienso que lo primero que pensamos es que todo se iba a parar, que incluso la carga no iba a fluir, había mucha incertidumbre de cómo el virus afectaba la carga en sí, incluso que si estaba en cajas, que no estaba en cajas. Además, perdón que le interrumpa, veníamos en una situación de mucho optimismo ya, la recuperación con los años del crecimiento en Estados Unidos, Trump, y de repente fue el parón, ¿no? Más grave todavía, ¿no? La reconfiguración que tuvieron que hacer. Sí, la globalización iba en todo su auge, íbamos creciendo el doble que la economía mundial, o sea, el comercio internacional crecía al doble, entonces iba todo súper positivo. Iba súper, la verdad. Entonces, mucho miedo al principio, mucha incertidumbre, como todos vivimos, pero rápidamente nos dimos cuenta de que la carga era necesaria para sobrepasar esta pandemia, especialmente en rubros como insumos médicos, alimentos, bebidas, y nos dimos cuenta que seguramente donde más iba a influenciar era en la parte de manufactura por plantas que requerían del factor humano y entonces iban a pararse y por ende la carga iba a también disminuir. Pero ya después de 6 semanas era evidente que todo iba a seguir creciendo en cuanto a la carga, excepto las dificultades normales de backlogs o cuellos de botella que habían en puertos, la falta de aviones comerciales, pero sí nos dimos cuenta de que la carga iba otra vez a subir bastante rápido. Sí, además, o sea, nada se paró. Era una carga distinta, con diferentes retos y hubo que asumirlos. ¿Su experiencia? Es así. Definitivamente, como bien menciona Alex, las expectativas al inicio de la pandemia, pues, estaban bien grises, ¿no? Pero hubo un enfoque táctico en todo el sector transporte, logística, y era cómo mantener la cadena de suministro activa. La gente iba a seguir consumiendo, la gente iba a necesitar el apoyo del sector logístico para poder mantener el suministro nacional, alimentos, medicinas y demás. Fue algo interesantísimo porque, como bien menciona Alex, pues al principio hubo mucho
temor alrededor, las proyecciones internacionales, la Organización Marítima, la Organización Mundial del Comercio, hablando de expectativas extremadamente negativas, pues hubo mucha incertidumbre, pero el sector tenía que reaccionar, tenía que enfrentar los retos y tenía que ponerse al frente para garantizar la estabilidad de la economía y también el enfoque en sostener a los habitantes en la República Dominicana. Muy bien, adelante. Sí, definitivamente concuerdo con mis colegas. La incertidumbre fue lo primero que tuvimos todos, sobre todo porque no sabíamos cómo iban a suceder las cosas. Pero que sí tuvimos claro, y tuvimos claro desde un principio que la carga era importante. O sea, teníamos que seguir comiendo, los supermercados tenían que seguir supliendo las necesidades de la población. Mientras hay vida, hay movimiento, es innegable. Entonces, hubo un gran apoyo también del sector gobierno para poder tener todos los controles necesarios. Al principio, como todo, fue mucha prueba y error, pero también al final salimos adelante. Pura prueba y error, ¿no? Pura prueba y error. Exacto. Tengo que decir Adelante. ahí también que nos impresionamos todos en el sector con la agilidad con la que nuestro personal se movió, tanto el sector público, las instituciones que rápido se fueron a digital, incluso viendo las formas de cómo hacerlo, aunque legalmente no había bases a veces y eso, pero fue súper exitoso. La carga fluyó igual que siempre, o mejor. Y así mismo en la misma línea hubo un compromiso, o sea, de todos nosotros, o sea, y todo el personal en el sector logístico y en el gubernamental para continuar. O sea, al final teníamos los héroes logísticos, como le dijimos a través de toda la industria, nuestro personal. O sea, contamos con un personal valioso en ese sentido. Definitivamente, y también apoyar el aporte también del sector comercial, o sea, los mismos clientes, los mismos importadores, entendiendo y adaptándose precisamente a esas demandas y coordinando con nosotros las acciones que van a tomar de nuevo para mantener la cadena de abastecimiento corriendo sin ningún tipo de interrupciones. Además, sin ningún tipo de interrupción, es un lujo que solo quizás este sector se puede permitir, ¿no? Es dinámico, lleva en su ADN el dinamismo y la capacidad de ajustarse en tiempo real. Pero lo que ha sucedido es de tal magnitud que han descubierto ustedes reflejos nuevos en sus empresas y en el sector. ¿Que si hemos descubierto qué, perdón? Reflejos nuevos. Reflejos nuevos, o sea, en términos de velocidad. Capacidades nuevas. De adaptabilidad. Parece que ya está. Adelante. Bueno, creo que definitivamente como toda la sociedad, como todas las personas, como decía antes, nos hemos sorprendido en la habilidad de irnos a digital, de irnos a las casas, trabajar desde las casas, y esa ha sido la sorpresa más grande, y muchos pequeños logros y muchas pequeñas sorpresas de personas pensando por sí solos en núcleos que normalmente no veíamos, innovando muchísimo más, y eso fue lo que más sorprendió. Ha habido una evolución, digamos, en el sector, ¿no? Correcto. Y en logística todos decimos que lo único constante es el cambio. Y por lo tanto debemos siempre estar preparados para ello. Definitivamente que encontrarnos en esta situación a nivel global fue de impacto interesante. Teníamos varios años ya corriendo proyectos de transformación digital en los puertos, en los aeropuertos. Pero fue interesante ver cómo darnos cuenta que esas limitaciones que nosotros realmente nos poníamos para avanzar y que si el cliente lo va a aceptar y que si vamos a cambiar, eso eran barreras mentales que prácticamente teníamos todo el sector. Vimos cómo, por ejemplo, el caso particular del puerto Río Jaina, de pasar de un 15% de transacciones digitales, ¿okay? Un 15% de transacciones digitales, a pasar a un 100% de transacciones digitales en un fin de semana. Es decir, fue un cambio totalmente radical. Del viernes al lunes estábamos haciendo el 100% de las transacciones de pago y liberación de cargas en el puerto en un fin de semana. Cuando veníamos ya, ¿verdad?, con unos meses atrás, con un proyecto, un plan de ejecución, unos deadlines que se iban a cumplir en un tiempo particular. Y pues la pandemia nos dijo, o lo hacemos ahora o no se hace, porque si no íbamos a tener muchos infectados y demás, y la cadena no iba a fluir como sí, desde luego. Definitivamente, si algo nos queda claro es que el ser humano necesita de vez en cuando un empujoncito. Ajá. Y creo que el COVID, aunque lógicamente como pandemia no fue nada agradable y no es nada bueno para la economía mundial ni para nosotros como personas, nos dio un empujón. Creo que todos teníamos en el plan estratégico de nuestras empresas la transformación digital. Unos habíamos comenzado más temprano, unos tenían en planes más adelante, pero definitivamente creo que la mayoría no lo tenía como el gran empujón para el 2020. Y esto nos llevó a la transformación completa digital. Como dijo Cristian, todas las empresas tuvimos que pasar de un día para otro a digital. Tuvimos que mandar al personal no esencial a las casas. Entonces,
los departamentos de cuentas por cobrar, los departamentos de documentación, servicio al cliente, que son parte esencial también para el proceso operativo. Sin interrumpir el servicio. Y sin interrumpir el servicio. Sin que exacto. se viera afectado el servicio. Sí, es lo que me maravilla, ¿no?, de este sector, que bueno, además es una cuestión vital, o sea, no solo por el sector, sino porque tiene que alimentar al sistema, o sea, no hay forma de parar. Pero, por ejemplo, ese change de 15% al 100%, la gente estaba capacitada, o sea, descubrió talentos innatos que tenía a golpe de necesidad, ¿no? Porque también quizás haya habido programas de formación express. Me gustaría saber en este sentido cómo se han aplicado. Sí, dijimos ahorita prueba y error. Correcto. Correcto. Sí. En el fin de semana hicimos muchísimas pruebas, estuvimos activos, todo el personal del puerto, literalmente todo el personal del puerto, trabajando de cerca con los clientes, llamando a los clientes, orientándolos. Ahora ya no es presencial, ahora es por esta vía que te tienes que comunicar, vamos a asistirte por acá te vamos a mandar la factura, debes hacer la transferencia. O sea, fue toda una coordinación. Y hubo, qué sé yo, aproximadamente unas 50 personas desde nuestras casas trabajando literalmente desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche para poder lograr que no se interrumpiera de nuevo la cadena de abastecimiento, que era lo más importante, es el enfoque principal para que sucediera. Y junto a nosotros, pues, la Dirección General de Aduana, la Autoridad Portuaria y todas las demás dependencias gubernamentales, como bien dijo Alex, nos montamos todos en el mismo tren para lograr que eso sucediera sin ningún tipo de interrupción. Ese es el mayor éxito que tenemos. Sí, también yo creo que de las lecciones aprendidas, aparte de que lo esencial que es la transformación digital en nuestra industria, ¿verdad? Hoy en día, está también la vulnerabilidad que teníamos en algunos procesos de la cadena de suministro. O sea, este mismo empujón nos hizo tener que reanalizar y replantear tanto nosotros como compañías en nuestros procesos operativos, como las autoridades que han hecho un excelente trabajo en eso, en reinventarnos, en entender que es necesario, sobre todo camino al hub del Caribe, de tener que replantear la burocracia, los procesos, hacerlo menos burocráticos, más ágiles y hacerlo más fáciles. Creo que es una de las lecciones aprendidas y, como dijimos, también la parte de la educación logística. Tuvimos que salir a buscar personal por el incremento de muchas operaciones para poder darle continuidad, para asegurar la continuidad de la cadena alimenticia, y nos encontramos con barreras, lógicamente, de que en un fin de semana tú no podías enseñar lo que quizás se enseña en 6 meses en un curso técnico. Entonces, eso quedó, lógicamente, señalizado con la pandemia y es algo que es una oportunidad para nosotros en camino al hub. Algo que habilitó muchísimo, lo hizo mucho más fácil, es que veníamos trabajando como país en lo que es el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, donde se encuentran todos los entes públicos y privados para tomar decisiones rápidas. Y estábamos todos en WhatsApp, estábamos todos ya conectados, ya nos conocíamos, entonces las decisiones se iban tomando hora a hora. No había que ahora, no sabíamos quién hacía qué, ya todo eso estaba organizado, teníamos proyectos hechos, sí, y fluyó muy fácil la comunicación a partir de eso. Esto fue como pisar el acelerador de una forma brutal de un carro que ya venía de alguna forma rodando o rodado, ¿no? O sea, lo que demuestra quizás de alguna forma también, para que quien le quede duda, que la República Dominicana, desde luego desde esta atalaya, es un país eminentemente business friendly, ¿no? Ya se venía haciendo y ahora quizás por este trompicón hacia adelante más todavía. No sé si desde este sector se puede decir que, digamos, en términos de business friendliness se han subido puntos. Definitivamente que sí. Y acabamos de decir, pues todo eso que logramos en apenas semanas para lograr que se mantuviera esta cadena de suministro activa y eficiente, pues eso siguió mejorando con el tiempo. A final de año nosotros pudimos ver o podemos ver ya cómo las transacciones son mucho más ágiles, no solamente desde el punto de vista del sector privado, pero también del sector público. Y existe una relación muy, muy, muy cercana entre el sector público y el privado en cada acción puntual que se tenga que tomar. Vemos un ejemplo. El señor director de aduanas tiene el proyecto de aduanas despacho en 24 horas. Esto no es un reto que aduanas lo va a lograr solo y él va a desarrollar esto mucho más allá en unos minutos. Esto necesariamente necesita el involucramiento de todos los actores en el sector logístico. Lo bueno es que ya estamos todos montados en ese carro que mencionas y estamos todos apuntando hacia un mismo norte y sabemos dónde tenemos que llegar. O sea que esos avances se han mantenido, pero se siguen mejorando poquito a poquito. Sí, fascinante, porque las aduanas siempre son el gran talón de Aquiles de muchos países que quieren progresar, pero se encuentran con esa barrera, ¿no? Entonces, en términos de puntaje nacional, se ha subido, ¿verdad?
Entiendo que sí. Y hay una mesa de trabajo continua con todas las instituciones, con las más importantes también en el proceso, que tienen la voluntad para que lleguemos a lograr las metas que necesitamos como país. Que creo que la voluntad es lo más importante hoy en día y la tenemos. Alexander. Sí, yo opino igual. Tenemos un trecho que recorrer, no es que todo está ¿Cuál sería? ¿Cuál hecho. sería? No, definitivamente la voluntad está en todos los mandos de todo el sector público, todo el sector privado, pero esa cultura tiene que permear hacia abajo. Y ahí todavía hay retos para todos nosotros, yo mismo en mi compañía, que el digitador entienda qué es lo que queremos hacer, igual en todas las instituciones públicas, y ese es el reto que tenemos de cambiar esa cultura para una cultura mucho más abierta y business friendly y que las cosas las hagamos como de manera expedita. Claro, y esto abunda en la dirección que todos han mencionado en distintas intervenciones y paneles, es convertir, consagrar y consolidar a la República Dominicana como ese hub logístico regional, continental y mundial, ¿no? Cada vez nos acercamos más, o sea, ha habido un acercamiento neto y palpable hacia esa consolidación. Definitivamente que sí, y como bien dice Alex, hay un trecho todavía por recorrer. Debemos seguir, debemos definir un mensaje único, un mensaje clave que va a ser el mensaje sombrilla que nos va a catapultar allá afuera. Debemos mejorar nuestra capacidad de comunicación de ese hub logístico de clase mundial que viene a ser el epicentro, Sí. ¿verdad? De todo el intercambio comercial en nuestro continente. Consecuentemente, debemos acompañar esto, debemos desarrollar nuestro personal, debemos desarrollar mano de obra especializada para que podamos llegar allá, pero no debemos dejar hacer nada de esto sin incluir a la tecnología. Claro, bueno, han demostrado que pueden aprender en 48 horas, ¿no? Entonces hay esperanza en ese sentido. Correctamente. Correcto, y por eso tenemos que seguir mejorando los protocolos y las reglas del juego. O sea, definitivamente las operaciones complejas no funcionan en estado de emergencia o en situaciones donde necesitamos una respuesta rápida. Y yo creo que nuestros clientes, el pueblo necesita, o sea, respuestas rápidas de parte de todos nosotros, los actores en la parte logística. Entonces tenemos que revisar que tenemos los protocolos correctos y las reglas del juego correctas en este proceso. Perdón, Alex, adelante. Iba a decir que el hub logístico no debe verse como un ente aparte, ¿verdad? Lo primero, muchas veces cuando pensamos en qué necesitamos desarrollar, pensamos en puertos, en aeropuertos, en infraestructura en general. Pero lo importante, aunque suene simple, es enfocarse en la carga. O sea, si la carga no está, no importa lo que tengamos, eso no va a funcionar. Claro, necesitamos conectividad, necesitamos agilidad y todo eso, Marketing, pero principalmente hay que la carga. venderse, ¿no? Marketing. Pero en ese sentido, el hub logístico va de mano del hub de producción. Y aquí tenemos un punto muy importante que son las zonas francas y el nearshoring y todo lo que se está haciendo en ese Caballo sentido. ganador en la República Dominicana. Exacto, y eso hay que potenciarlo. Por ahí hay que empujar el hub logístico de la mano con el hub de producción que tenemos y producción local también y todo lo que se está teniendo en ese sentido, porque son generadores de carga y son los que van a ayudar. De hecho, una de las ventajas más grandes de República Dominicana versus el resto de las islas del Caribe en cuanto a hub logístico es nuestra población, que tenemos más de 10 millones de personas. Jamaica tiene mucho menos, Trinidad mucho menos, etcétera. Panamá mucho menos. Y tenemos Haití al lado con más de 10 millones, que eso es algo que debemos potencializar, que no tenemos un tratado de libre comercio con ellos o un tratado de inversión con ellos. Y eso es algo que es difícil y es de parte de ellos también, pero tenemos que seguir empujando. Pero una gran oportunidad, ¿no? De alguna forma tener una isla con 20 millones de almas, digamos, que pueden trabajar, consumir, producir, etcétera, ¿no? Bueno, para ir concluyendo, este sector ha ganado en productividad, me imagino, ¿no? Sí, ha sido impresionante la velocidad con que se mueve. Bueno, de hecho, ahora en junio, que tengamos despacho en 24 horas, ahora está en 6 días, un poco más de 6 días, por ejemplo, y eso es una evidencia de todo el funcionamiento de los procesos a través de la cadena logística privada y pública. Y sí, la verdad que estamos siendo mucho más eficientes. Estará contento, ¿no? Como empresario, como digamos, o sea, es un gran avance, ¿no? O sea, la productividad que al final es el alma mater de absolutamente toda empresa y todo ente. El tiempo es costo. Y también lo que nos dicen nuestros clientes a todos los en logística es que lo quieren más rápido que salga de aduana, que el picking del almacén sea más rápido, que por qué no le llegue al courier, que la factura le llegue más rápido, incluso toda la velocidad en logística. Nos piden trazabilidad, nos piden visualización, consecuentemente, sí, de nuevo insisto en la parte tecnológica, en las acciones que se están tomando, se están llevando a cabo para integrar todos los actores logísticos. Hablamos hace un ratito de DR Trade, una plataforma logística de alto valor para el desarrollo de ese hub logístico República Dominicana. Consecuentemente, sí, se deben seguir reforzando esas acciones para alcanzar ese objetivo. ¿Cuáles tecnologías son las que verdaderamente ahora toca aplicar
en su opinión? ¿Cuáles serían las ya para convertirse en un destino, digamos, un hub state of the art? ¿Cuál es el siguiente paso para la sofisticación Bueno, que estamos buscando? definitivamente creo que los clientes, y lo hemos mencionado y se ha mencionado a través de las diferentes exposiciones, la visibilidad. Entonces, no importa el sistema operativo, no importa la tecnología que tú inviertas, tiene que ser una tecnología que permita darle al cliente el poder de saber dónde está su carga y qué tan rápido la va a recibir. Y que nos permita también ser más productivo, en reducir los tiempos de espera, reducir los tiempos del picking, reducir los tiempos de despacho. Entonces, definitivamente es toda tecnología que aporte valor al sistema y que aporte valor a la carga. Y concretamente ahí tenemos, para ponerle nombre, el BUSE, que es del sector público, Ajá. y DR Trade, que ahora es del sector privado. Esas dos plataformas se deben unir para que el usuario tenga una sola experiencia. Eso por un lado. Y lo otro que se está trabajando mucho en el país es en el sistema de gestión de riesgo, que tenemos que cumplir por el convenio de Bali de la OMC, de tener este año un sistema de gestión de riesgo integral a través de todas las entidades públicas. Y en eso el Comité Nacional de Facilitación de Comercio está trabajando fuertemente. Eso agilizará, al tener ese motor de riesgo, agilizará mucho más los procesos para que la carga que tenga que ser verificada se verifique y se controle mejor, y la otra que pase rápido. La ley y el control, ¿no?, de todo lo que transita. Entonces, si ves todo lo recapitulando, ¿verdad? Recogiendo estas cosas, si ves que tenemos un marco regulatorio apropiado que permita atracción de inversión extranjera, si tenemos procesos logísticos estandarizados y una trazabilidad eficiente y efectiva para estos clientes, pues qué mejor forma de vender a República Dominicana como ese centro regional de almacenaje, de gestión y de distribución de mercancía. Aprovechando acciones, por ejemplo, como la del presidente Biden, decisiones específicas que está mandando a su cadena de abastecimiento nacional a que observen de qué manera se puede eficientizar y que esos consumidores allá puedan mantener su cadena de abastecimiento fluyendo y que se eviten situaciones como la que se está enfrentando China actualmente. Consecuentemente, mirando a Estados Unidos haciendo una demanda de este tipo, nosotros como país, estando tan cerca de ello, deberíamos tomar ventaja de eso. 15 segundos. No, definitivamente creo que para cerrar aquí lo que tenemos que revisar nuestro marco regulatorio, como bien dice Cristian, tener reglas claras, tener un régimen de consecuencia, un régimen que nos permita evaluar a las empresas operadoras logísticas, tener las infraestructuras necesarias y sobre todo la voluntad, que es creo que lo muy importante ahora mismo para hacer las cosas bien. Pues igual que he deseado a mi interior entrevistado, muchísimas suertes a los tres y muchísimas gracias. Muchas Gracias a ustedes. ustedes.